Estimados estudiantes, a continuación vamos a ver el tema regresión lineal y vamos a explicar un ejemplo. Entonces, pues para ver regresión lineal, primero tenemos que saber acerca de la función lineal. La función lineal en cálculo es la función de esta forma, viene la x multiplicado por un número más otro número. Sí, esta x es una variable, es decir, esa x puede tomar cualquier valor y este m y b van a ser números fijos, van a ser números que están dados. Es por ejemplo, como se llama función lineal es porque la gráfica es una línea, entonces puede ser una línea que va creciendo, va subiendo, y eso es cuando el número que va acompañando a la x es positivo, o puede ser una línea que va bajando y eso es cuando el número que va acompañando a la x es negativo. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Entonces, por ejemplo, si eran la recta y igual a 2x más 1, entonces yo tengo que tabular. ¿Qué es tabular? Es poner una tabla, acá la x y acá los resultados. ¿Cómo así? Pues que acá voy a reemplazar el menos 2 en cada x que aparezca acá. Pues solamente aparece acá. Entonces sería 2 por menos 2 más 1. Entonces esa operación en la calculadora, 2 por menos 2 da menos 4. Más el 1 que está acá, entonces me va a dar menos 3. O lo escriben así en la calculadora. 2, abren paréntesis, escriben el menos 2, cierran paréntesis, más 1. Y el resultado en la calculadora les va a dar menos 3. Lo mismo para el menos 1. 2 por menos 1, pues me va a dar menos 2. Más 1, entonces me va a dar menos 1. Si reemplazo el 0, pues sería 2 por 0, 0, más 1, 1. Y si reemplazo el 1, sería 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces, eso se reemplaza o se grafica en el plano cartesiano. ¿Cómo? La x se ubica en el eje horizontal y el respectivo punto en y se ubica en vertical. La parte positiva de la x es hacia la derecha, la parte positiva es la parte que está hacia la derecha del eje horizontal y la parte negativa es lo que está hacia la izquierda. El eje y es el vertical, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Por ejemplo, este es menos 2 con menos 3, entonces menos 2 en x y menos 3 en y. De la intersección de los dos puntos es este punto de acá. Este es el punto en el plano cartesiano, menos 2, menos 3. En el otro, menos 1 con menos 1, entonces menos 1 en x y menos 1 en y. Entonces sería acá la intersección de los dos. En el otro, me dice que en x vale 0, es decir, que está en todo el eje. ¿Sí? Y me dice que en y vale 1, entonces subo 1. Y en el otro me dice que en x vale 1, o sea acá, y en y vale 3, entonces 1, 2, 3, acá. Entonces tenemos esos puntos. Y como yo necesito la gráfica completa, entonces uno esos puntos con una regla, que me daría este gráfico. ¿Listo? Entonces acá hicimos varios puntos para poder hacer la gráfica. Pero pues intuitivamente si usted va a hacer un dibujo de una recta, pues ¿qué necesita? Pues necesita solamente dos puntos y una línea para unirlos. Es decir, que solamente con dos puntos hubiera bastado y luego unirlos. ¿Sí? Entonces mínimo dos puntos para hacer la gráfica. Listo, entonces ahora vamos a hablar acerca de las variables independientes y las dependientes. Entonces las independientes es las que vamos a graficar en el eje X, en el eje horizontal, y son las que me representan la causa de algo. ¿Sí? Y las dependientes
son las que van a graficar en el eje vertical y son las que son consecuencias de algo. En este caso, esta Y tendría que ser consecuencia de esta X. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el peso corporal de un perro, que sería una variable, no sé cuál, y la otra sería cantidad de comida que consume diariamente, pues yo necesitaría saber cuál depende de cuál o cuál implica cuál. ¿Listo? Entonces acá, por obvias razones, si la mascota consume diariamente harta comida o bastante comida, pues eso se va a ver influenciado en el peso corporal de la mascota. Es decir, que entre más comida tenga, pues se aumenta el peso corporal. Es decir, que la comida implica ¿sí? Afecta el peso corporal. O sea que el peso corporal es una consecuencia de la comida. Es decir, que el X tendría que ser la comida, el que es la causa, y la consecuencia vendría siendo Y. O dicho de otra forma, este Y, este peso corporal depende de la cantidad de comida que consuma diariamente. Entonces el que dependa va a ser Y y el que no dependa va a ser X. Por ejemplo, comentarios positivos y autoestima. Entonces, no son variables numéricas, ¿sí? Son variables cualitativas. Pero pues se puede determinar de la misma forma si son dependientes o independientes. Entonces, si usted recibe más comentarios positivos, pues eso me va a afectar o me va a implicar un cambio en la autoestima. Entonces, entre más comentarios positivos tenga, pues eso va a influenciar en la autoestima. Al contrario, pues no tiene sentido, porque si usted tiene una baja autoestima, eso no quiere decir que le van a dar comentarios positivos. Entonces no tendría como una relación en ese sentido. Entonces los comentarios positivos viene siendo X y la autoestima vendría siendo Y, porque la autoestima dependería en cierto sentido de los comentarios positivos. O por ejemplo, si tuviéramos cantidad de grifos o llaves para abrir, para que salga el agua, pues. Y la otra variable sería flujo de agua por minuto de una casa. ¿Eso? Entonces, obviamente, entre más grifos o entre más llaves tenga, pues mayor va a ser el flujo de agua por minuto de una determinada casa. Es decir, que esta cantidad de grifos implica al flujo de agua, o el flujo de agua depende de la cantidad de grifos. Entonces el que depende es Y y el que no depende sería X. Por ejemplo, si tuviéramos velocidad de rotación de un motor eléctrico y el voltaje de electricidad controlado en voltios, por ejemplo, el motor de un ventilador. Entonces, entre más voltaje se le aplique al ventilador, que es lo que ocurre cuando usted le mueve la palanquita para cambiar de velocidad. Entonces, cuando usted le cambia o mueve la palanca para que cambie de velocidad, lo que está haciendo el aparato es que está aumentando el voltaje y por tanto va a aumentar la velocidad de rotación, es decir, va a empezar a girar más rápido. ¿Listo? Entonces, entre más voltaje tenga o entre más voltaje se le aplique, entonces el ventilador va a rotar de una forma más rápida. Entonces la velocidad depende del voltaje que se le esté aplicando. Por ejemplo, si usted va a contratar un servicio de internet y el servicio por mes vale $75, entonces las variables sería el costo total que paga por el servicio y el tiempo en meses que mantiene el servicio. Entonces, por obvias razones, pues entre más tiempo tenga el servicio, entonces pues más va a tener que pagar. Es decir, que el costo depende de la cantidad de meses a los cuales está suscrito a ese servicio.
Entonces el costo sería Y porque depende, y el que no depende sería X. Entonces siempre el que dependa va a ser Y y el que no dependa va a ser X. Ese va a ser el independiente. Vamos a determinar, vamos a manejar ciertas fórmulas. Acá vamos a hallar beta, alfa y acá vamos a hallar la recta de regresión lineal. Entonces este viene siendo la X o la variable de la que habíamos hablado inicialmente. Y este alfa y beta pues van a ser números, resultados numéricos. Puede ser 100, puede ser 1.8, puede ser menos 12.6, no sé, cualquier número. Alfa y beta son cualquier número. Entonces vamos a utilizar estas fórmulas en su momento. Y el último es el coeficiente de correlación de Pearson, que lo vamos a expresar en porcentaje, y ese es el que me determina qué tanta relación o qué tan efectiva es la forma en la cual estamos describiendo o en la cual vamos a hallar la predicción de los datos. Entonces, pues tiene que ser de una forma efectiva, pero ¿qué tan efectiva es? Te dicen, no, por ejemplo, digamos cuando compran jabón, este jabón mata las bacterias en un 99.9%, entonces la efectividad de ese jabón es muy alta. ¿Listo? Si fuera un jabón que matara solamente el 32% de bacterias, pues el jabón no tiene una efectividad confiable. Entonces, cuando este R cuadrado, ese coeficiente de correlación de Pearson, esté por debajo del 30%, pues esa regresión lineal o esa forma de estimar los valores pues no va a ser muy confiable. Eso si está por encima del 30% pues sí nos va a servir. Posibles gráficos. Entonces, ¿de qué se trata la regresión lineal? Que vamos a tener muchos valores, muchos puntos, los vamos a graficar todos. Y la idea es poder graficar una recta que se aproxime lo más cerca posible a todos, que esté cerca de todos. Entonces, así como están ubicados acá en el ejemplo, pues tendría que ser una recta que pase en medio de ellos. Entonces debería ser aproximadamente de esta forma, una recta que esté lo más cercano posible a todos esos puntos. Y eso sería una recta ascendente en este caso. Recordemos que también la función lineal también puede ser una recta descendente. ¿Listo? Entonces acá cuando es ascendente, entonces este beta, es decir, el número que va acompañando a la variable, va a ser positivo. Entonces, cuando la beta me dé positivo es porque la línea va a ser ascendente. O podría ser también de la otra forma. Cuando ya tengo todos estos datos y vienen como bajando, entonces intuitivamente determina que es que la recta debería ir bajando también. Y debería ir en medio de ellos. Entonces efectivamente la recta de regresión lineal pues va a ser una línea que va en medio de ellos o va muy cerca a todos esos puntos. Y esto ocurre cuando el beta o beta es negativo. Acordemos de que ese es el número que va acompañando a la variable, a x. Y como acá la recta va bajando, entonces cuando la recta va bajando es porque el número que va acompañando a x es negativo. Entonces, por ejemplo, supongamos que un profesor de estadística desea predecir la nota final que obtendrán en el próximo curso sus estudiantes utilizando como base el puntaje de ingreso de los mismos. Para ello escogió al azar 10 estudiantes que iniciaron el curso. Esperó luego el final de semestre y registró la nota final que obtuvo cada uno de ellos al final. Los resultados son los que demuestran a continuación. Entonces esta es la cantidad de estudiantes, el estudiante 1, 2, 3, esto no va a jugar un papel importante acá. Simplemente es para diferenciar uno del otro, entonces esto lo podemos omitir. Lo que importa son estas dos, puntaje de ingreso y nota definitiva. Entonces el primer estudiante tuvo un puntaje de ingreso de 39 y en la nota definitiva obtuvo un 65, es decir, estamos hablando de una escala de 0 a 100.
El segundo estudiante obtuvo 43 y en la nota final de estadística se sacó un 78. El tercero obtuvo 21 y en la nota final 52. Bueno, así sucesivamente. Entonces necesito primero determinar quién es X y quién es Y. Quién va en el eje horizontal y quién va en el eje vertical, es decir, quién es la variable dependiente y quién es la independiente. Entonces analicemos por un momento. ¿Cuál depende de cuál? ¿El puntaje de ingreso o la nota definitiva en estadística? ¿Listo? Entonces, pues entre mayor puntaje haya obtenido, pues se espera que en la nota definitiva le vaya mejor. ¿Listo? Es decir, entre más puntaje, mayor va a ser la nota de estadística. ¿Listo? Además de que esto ocurrió antes en el tiempo, porque primero le van a hacer el examen y tuvo un puntaje, supongamos que fuera por ahí en febrero. Y la nota definitiva pues va a ser al final del curso, entonces digamos que por ahí en julio. Entonces este ocurrió primero, puntaje de ingreso, y este ocurrió después, es decir, este va a depender de este. Entonces el puntaje de ingreso vendría siendo X y la nota definitiva vendría siendo Y. Entonces lo ponemos en este orden, todo en esto en X y lo de la nota definitiva en Y. Completamos la tabla de esta manera. Acá XY, X cuadrada, Y cuadrada. ¿Qué significa esto? Pues como están las letras pegadas, este corresponde a la primera columna y la Y corresponde a la segunda columna, es decir, me está diciendo que los dos números se multiplican el 39 al 65 y como resultado lo escribo al frente, lo escribo ahí en esa columna. Así con todos, 43 por 78 me daría 3354 y así sucesivamente. La otra columna sería x al cuadrado, es decir, el número que está en la x, elevarlo al cuadrado, 39 al cuadrado, 43 al cuadrado y así sucesivamente. Y en el otro sería y cuadrado, es decir, este de la segunda columna, elevarlo al cuadrado, 65 al cuadrado, 78 al cuadrado y así sucesivamente. En estos espacios de la parte inferior vamos a hacer las sumas de esas columnas, es decir, la suma de todos estos de las x sería 460, la suma de todas las y daría 760, la suma de este xy daría este número y este me daría este y así. Entonces la sumatoria de todos estos números, todas estas x, me daría 460. Y vamos a hallar el promedio. Promedio, recordemos que es la suma dividido en el total de datos. Y el total de datos en este caso, pues la cantidad de estudiantes, son 10 estudiantes diferentes, entonces acá n 10. Y al hacer ese 460 dividido en 10, pues me va a dar 46. Mismo con el otro, la suma de todos los y me va a dar 760. Y el promedio pues sería esa suma dividirla en la cantidad de datos, que son 10 estudiantes. Entonces me va a dar 76. Y las otras sumas, pues esta sería la forma correcta de escribirla, la sumatoria de estos datos, la sumatoria de x y y sub i. La otra la sumatoria de x y al cuadrado y la otra la sumatoria de y sub i al cuadrado, es decir, los resultados que me dieron acá. Entonces la tabla es la misma y ya tenemos los dos resultados. El promedio de x es 46 y el promedio de y es 76. Habían 6 fórmulas que habíamos visto. Entonces vamos a aplicar una por una. La de beta es esta fórmula. Me dice, uy, pero esa fórmula tan grande. Pues sí, pues ya tenemos los resultados. Ya sabemos cuánto vale este, cuánto vale n, cuánto vale x media, cuánto vale y media. Ya tenemos los números, entonces reemplazarlos. Entonces la sumatoria de este x y y sub i, es decir, 36.854. Dividido en n, dividido en 10. Menos lo que me da el promedio de x, que es 46. Y lo que me da el promedio de y, que es 76. Abajo la sumatoria de los x y al cuadrado, es decir, 23.634, dividido en n, que es 10.
menos 46, que es la media de x, pero me dice que al cuadrado, entonces al cuadrado. Entonces en la parte superior el resultado me da 189.4 y en la parte inferior el resultado es 247.4. Y en la celda de división pues me va a dar 0.765. Vamos a manejar 3 decimales en estas cuentas, sin aproximar, solamente los 3 decimales. Ahora la segunda fórmula era hallar alfa, pues que es reemplazar lo que me dio y media, lo que me dio beta y lo que me dio x media. La media de y es 76, beta lo acabamos de hallar, 0.765, y la media de x es 46. Y eso como resultado me va a dar 40.81. Y la recta de regresión, pues simplemente es reemplazar lo que me dio alfa y beta, y el beta acompañado de la variable de x. Entonces esta sería la recta de regresión. Entonces ya tenemos la recta de regresión. Vamos a tabularla. Recordemos que para tabular, pues se puede reemplazar los números que quiera, la cantidad de datos que quiera. Pero pues técnicamente solamente necesita dos valores. Entonces digamos que yo escogí el 21. Entonces me daría 40.81 más 0.765 por 21. Y ese resultado me va a dar 56,875. Y digamos que yo voy a reemplazar el 74. Entonces me daría 40.81 más 0.765 por 74. Y el resultado me va a dar 97.42. Entonces estos punticos que se ven son los datos iniciales, los que se ven en la tabla. Y este valor de 21 estaría por acá en x y 56,87 daría acá en y. Entonces la intersección de los dos sería este punto. Y el otro punto es 74 en x y 97,42 en y. Entonces la intersección de los dos es este de acá y se unen. Y esa sería la recta de regresión, donde x es el puntaje de ingreso en horizontal y en vertical la nota definitiva. Entonces nuevamente la tabla, ya tengo la medida de x, la medida de y y la recta. Ahora me falta hallar las otras fórmulas. Entonces SC de XY me daría esta fórmula. Ya sabemos los resultados. Este es 36.854, este me daría 460, este me daría 760 y el n ya sabemos que es 10. Listo, entonces hago esa operación en la calculadora y me va a dar 1894. Entonces la misma tabla, los mismos resultados, el que acabé de hallar, y ahorita vamos a hacer la siguiente fórmula. Reemplazamos los valores que ya los conocemos y pues hago esta operación en la calculadora que me va a dar 2474. Me falta S de C o la suma de cuadrados que se llama de Y. Ya sabemos los resultados, reemplazamos, validamos eso en la calculadora y me va a dar 2056. Listo, entonces ahora hallamos el que nos interesa, que es R cuadrado, el coeficiente de determinación, coeficiente de correlación de Pearson. Reemplazamos esos valores, este lo tenemos acá en 1894, este nos dio 2474 y este nos dio 2056. Entonces hacemos esta operación en la calculadora y eso me va a dar 0.7052. Pero como eso lo tenemos que expresar en porcentaje, lo multiplicamos por 100, entonces me daría 70.52%.
Todavía hemos hablado de que si el coeficiente de correlación de Pearson me da por debajo del 30%, entonces no había ninguna relación entre las dos variables. En este caso hay un 70% que es un dato o un valor que es bueno. ¿Qué significa eso o cómo se interpreta? Pues que el 70.52% de la validación de los datos o la variación de los datos se explica o es explicada mediante las rectas de regresión lineal. Entonces, entre más grande me dé este valor, mucho mejor. Bueno, ¿y cómo hago para usar esas rectas de regresión lineal? Entonces, digamos, si me preguntan que un estudiante obtuvo 50 puntos en la prueba de ingreso, ¿cuánto debería obtener en la nota definitiva? Entonces recordemos que hay dos variables, puntaje de ingreso y nota definitiva. Puntaje de ingreso viene siendo X y nota definitiva viene siendo Y. En este caso, en esta pregunta me están diciendo que tuvo 50 puntos en la prueba de ingreso, es decir, la X vale 50. Entonces en la recta de regresión, pues reemplazo el valor que me están dando, que es 50, en vez de escribir la X. Y hago la operación en la calculadora, que eso me va a dar 79.06. Es decir, que aproximadamente debería obtener 79.06 como nota definitiva en estadística. O si me preguntaran ya el contrario, ya me dieran fue Y, me dice si un estudiante obtuvo 80 puntos de la nota definitiva, ¿cuánto debería tener en la prueba de ingreso? Es decir, acá reemplazo ese 80 pero por Y. Tengo que hallar cuánto vale X. Entonces acá tengo que despejar la ecuación. ¿Cómo se despeja la ecuación? Entonces primero se despeja el número que está solo y después el número que va acompañando a la X. Entonces un número va a pasar de un lado al otro lado de la ecuación. Entonces cuando está sumando pasa a restar, si estás restando pasa a sumar, y cuando sea el número que está acompañando la X, entonces está multiplicando pasa a dividir, y si está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces en este caso el 4081 está sumando porque no tiene signo, o sea que está positivo. Entonces pasaría al otro lado a restar con el 80. Si pasa al lado izquierdo, ahí está en el lado derecho. Y luego necesito la X sola, es decir que es 0.765. Está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir. Y hago esa operación en la calculadora y me va a dar 51.22. Es decir que aproximadamente debería tener 51.22 en la prueba de ingreso. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.